Quisiera agradecer a la Sociedad Matemática Mexicana por permitirme dar esta charla de forma virtual. Yo les voy a hablar sobre un proyecto de investigación que realicé junto a la doctora María de Los Ángeles Sandoval Romero de la Facultad de Ciencias de la UNAM, en donde lo que hicimos fue demostrar el concepto de esperanza condicional a través de técnicas variacionales. Voy a recordar la definición de esperanza condicional. Dado un espacio de probabilidad arbitrario, una variable aleatoria integrable y una sigma álgebra de subconjuntos de omega contenida en la sigma álgebra F, la esperanza condicional de X dada la subsigma álgebra G es la única función en este espacio, es decir, es la única función G medible e integrable que satisface esta identidad para cualquier conjunto en la subsigma álgebra G. Una forma de interpretar el concepto de esperanza condicional es que si suponemos que en G tenemos toda la información que conocemos, la esperanza condicional de la variable de la teoría X dada la subsigma álgebra G es la mejor predicción posible que podemos hacer de la variable aleatoria X. Por ejemplo, si esta es nuestra variable aleatoria X y suponemos que esta partición genera a una subsigma álgebra G en términos de que estos es la única información que poseemos, entonces la esperanza condicional va a estar dada por esta función, que va a ser constante en cada una de ellas, y que en este caso va a ser la mejor predicción que podemos hacer de esta variable aleatoria. Esto lo que nos permite o lo que nos va a permitir hacer es modelar información incompleta en cualquier espacio de probabilidad. La definición del concepto de esperanza condicional fue establecida por Kolmogorov en 1933 como una parte de la formulación axiomática que hizo de la teoría de la probabilidad. Es tal su importancia en la teoría de los procesos estocásticos como en martingales, procesos de Markov, filtraciones, control estocástico y demás, que en 1991 en su libro Probability with Martingales, David Williams la definió como el concepto central de la teoría moderna de la probabilidad. Existen dos formas comunes de demostrar el concepto de esperanza condicional de una variable aleatoria integrable y una subsigma álgebra, y la primera de ellas, que fue establecida por Kolmogorov, utiliza el teorema de Radon-Nikodym. Lo que hace es considerar una variable aleatoria integrable y una subsigma álgebra G contenida en la sigma álgebra F, y lo que hace es definir una medida con signo finita en G de esta forma. Entonces, esta es una medida finita con signo absolutamente continua con respecto de la medida de probabilidad P restringida G, y entonces, utilizando el teorema de Radon-Nikodym, la esperanza condicional de dicha variable aleatoria con respecto de dicha subsigma álgebra no es otra cosa que la derivada de Radon-Nikodym de la medida con signo Q con respecto de la medida de probabilidad P. Otra forma muy común de demostrar el concepto de esperanza condicional hace uso de análisis funcional, y en particular del concepto de ortogonalidad en espacios de Hilbert. Lo que se hace es considerar el espacio de Lebesgue L2, que resulta ser un espacio de Hilbert con este producto interior, y entonces lo que se hace a continuación es restringir la medida de probabilidad P al espacio de a la subsigma álgebra G, y entonces se obtiene una nueva medida de probabilidad en este espacio medible. Y se obtiene, por tanto, que este espacio, que es un espacio de Lebesgue también, es de hecho un subespacio vectorial cerrado de este espacio de Lebesgue que habíamos considerado al principio. Entonces, como este es un subespacio vectorial cerrado de un espacio de Hilbert, resulta ser un espacio de Hilbert también. Y entonces el concepto de esperanza condicional se obtiene como sigue. Si yo me tomo una variable aleatoria X en este espacio del EB, su esperanza condicional con respecto de esta subsigma álgebra G no es otra cosa que su proyección ortogonal sobre este subespacio vectorial. Es decir, si estamos en nuestro espacio vectorial y tomamos una variable aleatoria arbitraria, entonces en este caso la esperanza condicional resulta ser la proyección ortogonal, su proyección ortogonal en este espacio vectorial que me estoy tomando aquí. Una vez que se prueba el concepto de esperanza condicional para variables aleatorias de cuadrado integrable, como lo hicimos,
Se demuestra después que este espacio es un subespacio denso en este espacio de aquí, es decir, en el espacio de las variables aleatorias integrables, y entonces bajo un proceso límite se obtiene el concepto de esperanza condicional para todos los elementos de este conjunto. Y entonces resulta suficiente demostrar el concepto de esperanza condicional para variables aleatorias de cuadrado integral. Lo que hicimos o lo que nos inspiró un poquito en esta investigación fue que de hecho podemos plantear la esperanza condicional como un problema de minimización, pues resulta que justo este elemento, que es la esperanza condicional de la variable aleatoria x dada la subsigma álgebra G, no es otra cosa que el punto en este espacio que tiene menor distancia con respecto de x. Entonces, el objetivo de nuestro trabajo fue presentar la existencia de la esperanza condicional de una variable aleatoria en este espacio como un problema variacional. Y lo hicimos de la siguiente forma. Consideramos una variable aleatoria x en este espacio y entonces nuestro objetivo es encontrar una única función xi en este espacio de aquí, que resulta ser un subespacio vectorial cerrado, que cumpla esta propiedad. Tenemos que todas las características con respecto de subconjuntos en la subsigma álgebra G están en este espacio de Lebesgue, son todos de cuadrado integral. Y entonces, si tenemos una función que cumple esta propiedad para las características, entonces la va a cumplir por las propiedades de la integral para cualquier combinación lineal finita de elementos, bueno, de funciones características de subconjuntos en la sigma álgebra G. Entonces, si definimos a este conjunto como el conjunto de todas las funciones características de subconjuntos en la subsigma álgebra G, se puede demostrar, de hecho, que su subespacio el espacio vectorial generado es denso en este espacio de aquí. Y la forma de demostrarlo es recordando que cualquier variable aleatoria se puede ver como el límite puntual de variables aleatorias simples, es decir, de variables aleatorias que toman una cantidad finita de valores, como lo vemos en esta gráfica de aquí. Y entonces lo que hicimos, o la primera observación importante, el primer resultado importante fue lo siguiente. Vamos a fijar una variable aleatoria x en este espacio, y entonces va a resultar que una función en este espacio de aquí, en este subespacio vectorial, va a ser la esperanza condicional si y solo si cumple esta propiedad para cualquier variable aleatoria en este espacio de aquí. La idea de la demostración de esta proposición se sigue de las observaciones anteriores, es decir, que este espacio es denso en este de aquí y utilizando las propiedades de la integral. De esta forma, habiendo demostrado este resultado, nosotros presentamos la existencia de la esperanza condicional de una variable aleatoria x en este espacio dada la subsigma álgebra G de la siguiente forma. Entonces, nuestro objetivo es probar la existencia de una única función que cumple esta propiedad, seguido de la proposición 1, para cualquier variable, para cualquier función y en este espacio de x. Sin embargo, esta expresión resulta ser el producto interior en este espacio de aquí. Dado que nuestra variable aleatoria x es fija, o sea, es arbitraria pero fija, podemos definir una función de L2 en este espacio a R de la siguiente manera. Esta, por propiedades de la integral, va a resultar ser una función lineal y utilizando la desigualdad de Held-Riesz se puede demostrar que esta función no solamente va a ser lineal, sino que va a ser continua en este espacio de x. Y ahora sí, utilizando esta definición y estas propiedades, lo que hicimos fue preguntarnos si existe una única función en este espacio que cumpla esta propiedad para cualquier variable aleatoria y en este espacio vectorial de aquí, que resulta ser un espacio de Hilbert. Resulta que la solución a este problema está dada por uno de los teoremas más famosos del análisis funcional, que es el teorema de representación de Frisch-Edwies, que nos dice que dado un espacio de Hilbert sobre R y una función lineal y continua de HR, entonces va a existir un único elemento o un único vector en H que cumpla esta propiedad de aquí.
Y entonces, como en nuestro problema tenemos una función lineal, que es la función t que definimos, lineal y continua, va a resultar por el teorema de representación de Fréchet-Ries que existe un único elemento en este espacio que cumple esta propiedad. Y reemplazando las definiciones que hicimos, pues resulta que el teorema de representación de Fréchet-Ries nos da la existencia y unicidad de una única función que cumple esta propiedad para cualquier variable aleatoria en este espacio. Es decir, que el teorema de representación de Fréchet-Ries lo que nos está dando es la existencia y unicidad del concepto de esperanza condicional para variables aleatorias de cuadrado integral. La forma en la que demostramos esto fue a través del teorema de representación de Fréchet-Ries, pero resulta que este problema también se plantea como un problema variacional de la siguiente forma. El resultado principal de nuestro paper fue el siguiente. De nuevo consideramos una variable aleatoria integrable, de cuadrado integrable, perdón, arbitraria pero fija, y va a resultar que una función en este espacio va a ser su esperanza condicional con respecto de la subsigma álgebra G, si y solo si es el único punto crítico de este funcional definido en el espacio L2 con respecto de la subsigma álgebra G. Lo que hicimos fue demostrar que si es la esperanza condicional, entonces es un punto crítico de este funcional, y que si este funcional tiene un punto crítico, pues ese punto crítico resulta ser la esperanza condicional de esta variable aleatoria dada la subsigma álgebra G. Este resultado se conoce como el principio de Dirichlet y lo que hace es demostrar, o lo que hicimos fue demostrar lo siguiente. Probamos que el funcional que definimos anteriormente, que se conoce como el funcional de energía, es de clase C infinito. De hecho, basta con demostrar que es de clase C2, pero uno puede demostrar que es de clase C infinito en este espacio y que su derivada en cualquier punto de L2 y en cualquier dirección está dada por esta expresión de aquí. Entonces, si quisiéramos encontrar un punto crítico de este funcional, lo que tendríamos que hacer es encontrar un punto en el cual su derivada en cualquier dirección se anule. ¿Sí? O sea, el punto crítico lo que nos está diciendo es que en cualquier dirección que nosotros nos tomemos, esto tiene que dar cero. De nuevo, como esta es una función lineal, resulta que el teorema de representación de Fréchet-Ries nos garantiza la existencia de un único elemento en este espacio que cumple esta propiedad. Y entonces resulta que este punto dado por el teorema de representación de Fréchet-Ries no es otra cosa que el único punto crítico del funcional de energía que definimos en esta expresión. Es decir, el teorema de representación de Fréchet-Ries nos está dando la existencia y unicidad de un punto crítico del funcional de energía. Y resulta que no es cualquier punto crítico, sino que resulta ser el único mínimo de este funcional de aquí. Y no solamente eso, sino que en la proposición 1 que planteamos y que viene en nuestro trabajo, pues resulta ser este único punto crítico que resulta ser el único mínimo, pues no es otra cosa que la esperanza condicional de la variable aleatoria X dada la subsigma álgebra G. Entonces, lo que hicimos en el trabajo fue demostrar que para variables aleatorias en este espacio, su esperanza condicional dada a una subsigma álgebra no es otra cosa que el único punto crítico de un funcional de energía en este espacio de Hilbert. Y con eso termino. Muchísimas gracias.